Listo, chicos. Entonces, gracias por su asistencia. Ya estoy empezando a grabar esta actividad. Entonces, estamos haciendo un trabajo en la universidad. Mi nombre es Angélica, quienes no me conocen. Vamos en esta clase a evaluar, a hacer una pequeña actividad como un proyecto donde vamos a recopilar información de los géneros narrativos. De pronto ustedes en colegio ya han trabajado sobre estos. Nosotros vamos a dar una pequeña descripción de cada uno de los géneros. Nosotros hicimos una plataforma y al final les vamos a compartir por mensajes un link donde ustedes pueden participar en un Padlet, escogiendo uno de los géneros narrativos que vamos a presentar. Y de forma creativa ustedes van a tener en cuenta las características de esos géneros para crear una historia, ya sea un cuento, fábula, leyenda o mito. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Vamos a hablar un poquito sobre el cuento, que es la primera. Ustedes ya conocen algunos títulos de cuentos. Vamos a empezar con una descripción de las características de los cuentos. Entonces ya les voy compartiendo pantalla de la plataforma que nosotros tenemos para esta explicación. Chicos, entonces vamos a empezar con el cuento. Entonces les estoy presentando aquí una infografía de esta imagen. A ver, ¿quién? Están un poquito tímidos a ver quién me dice qué cuento es. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, las características. Entonces es una historia de fantasía, de aventura, suspenso. En este caso es una historia de fantasía. Generalmente tenemos tres características, que es el inicio, el nudo y el desenlace. En este cuento, como vemos aquí la imagen, describe el escenario del personaje. Se puede tener presente en qué tiempo sucede en este inicio. Ya sabemos, es un cuento popular donde ella le pide el favor a la hija que vaya a visitar a su abuelita y le lleve una encomienda. En el nudo se presentan un problema que ustedes que conocen el cuento. ¿Cuál es el problema allí? ¿Cuál es la situación problemática que se presenta? Juan Fernando. Sí, Juan Fernando. ¿Cuál es el problema que podemos ver en el cuento de Caperucita Roja? Que se encuentra con el lobo. Se encuentra con el lobo. Y el desenlace es la parte final, ya donde se soluciona esa situación, problema. Dentro del cuento, las características así generales, hay unos personajes, está el narrador, hay un ambiente, el tema, cuál es el asunto principal que envuelve los personajes, el tiempo que dura ese suceso. Entonces vemos que este cuento, por ejemplo, de Caperucita Roja, cuenta con estas características. Entonces, si vamos a escoger el cuento ya al final de la actividad de la clase, si ustedes quieren escoger el cuento, entonces se van a inventar, digamos, con personajes que ustedes quieran, van a inventar una historia, ya sea de fantasía o algo de realidad con personajes animados. Imágenes donde ustedes pueden guiarse para la creación de un cuento. Ustedes saben que podemos inventar, crear lo que queramos, pero siempre teniendo como esa estructura. Ahora vamos a presentar vamos a evaluar el otro tema que tenemos, que es la fábula. Acá. Entonces mi compañera va a exponer sobre la fábula. Bueno, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien. Ok, me alegra mucho. Mi nombre es Katherine. Les voy a exponer acerca de la fábula. Vamos a recordar la estructura de este tipo de texto narrativo. Igual que el cuento, la fábula tiene tres momentos. Tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace y, muy importante, todas las fábulas siempre tienen una moraleja o enseñanza, que va a ser lo que nos va a dejar para nuestras vidas, para aplicar de acuerdo al contexto en que nos desarrollemos, ¿cierto? Levantando la manito, ¿quién me quiere recordar cuál es el inicio? ¿A qué se refiere el inicio en un cuento o en una fábula?
¿No recuerdan? ¿No? Listo, entonces el inicio es como arranca la historia, donde empieza, cuando empieza había una vez, o era hace una vez, o hace mucho tiempo. Siempre el inicio es donde va a empezar a contarse la historia. El nudo, ¿quién recuerda qué es el nudo? ¿No? Desarrollo de la historia. Muy bien, Juan, excelente. El nudo es donde se desarrolla la historia. Casi siempre, en la mayoría de los cuentos o de las fábulas, en el nudo sucede una problemática y ahí es donde se va a empezar a desarrollar. Y el desenlace, ¿a qué se refiere el desenlace? Dime, Juan. Cuando ya va a terminar la historia. Muy bien. El desenlace ya se refiere al desarrollo de la historia como tal y el final. Es donde termina o finaliza la historia o el cuento, ¿cierto? La moraleja o enseñanza, como se los dije al principio, pues es lo que nos deja para nuestra vida para aplicar. En las fábulas encontramos muchos personajes. Una de las características es que la mayoría de los seres inertes o los objetos recobran vida. Y los animales también pueden hablar en este tipo de texto narrativo. Por ejemplo, el burro puede hablar o la piedra cobra vida. Esa es una de las características principales de la fábula, ¿sí? También tiene temas importantes acerca de las actitudes de los seres humanos, nos habla acerca de la mentira, de la avaricia, de cosas relacionadas con la vida de las personas que por eso vamos a aplicar en la vida. Les estaba diciendo que es una narración breve, que se desarrolla en prosa o en verso. ¿Listo? Vamos a ver un poco de la estructura. Profe, me regala, por favor. Y ahí de las imágenes, si es tan amable, de lo que compartimos. Ok. Vamos a mirar acá en la motivación. Bueno, en la parte de la motivación podemos encontrar una audiofábula. Ahí la podremos escuchar, como su nombre lo dice, solo es para escuchar, es audio. Y de acuerdo a lo que escuchemos, vamos a realizar un dibujo representativo de los personajes que actúan dentro de esta fábula. ¿Listo? La explicación de desarrollo del tema es lo que les acabo de decir de cada una de su estructura, personajes, de los temas y definición. En la parte de la ejercitación tendremos una actividad no calificativa que nos ayudará a comprender mejor este tema y nos ayudará a ejercitarnos. Y como evaluación final, pues podremos inventarnos nuestra propia fábula y subirla en el foro para exponerla con nuestros compañeritos y pues con los demás profes. ¿Listo, chicos? Isa, Juan, se me fueron. Sí, señora. Ok, chicos, muy bien. Entonces, pues igual si hay alguna duda, ahí en el tablón aparecen, en el foro, perdón, aparecen los datos de cada profe, el tema que explica cada profe, para que se puedan comunicar con nosotros para alguna inquietud o solucionar alguna duda. ¿Listo? Sí, señora. Listo, mi amor, muy bien, ok. Podemos continuar, profe, con el siguiente compañero. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Daniel Elías Rincón Jaimes y yo les voy a explicar sobre el mito. Si la compañera me permite, puede bajar un poquito para decirle cuál puedo abrir. En donde dice desarrollo del tema, el mito. Mientras tanto, les voy contando. El mito casi siempre nos habla sobre un relato tradicional, o sea, cosas que han sucedido o se especulan que han sucedido. Un mito tiene características como son los personajes, en su mayoría son dioses, o son héroes, o son criaturas fantásticas. La función del mito puede pasar ahí, donde aparece Thor. El mito casi siempre nos habla sobre las mitologías, como pueden ser la nórdica
o la griega. Como ustedes en algún momento habrán escuchado, la mitología griega habla sobre los dioses del Olimpo, sobre Zeus, sobre Hades, sobre Ares, Poseidón. Y en la nórdica habla sobre los dioses nórdicos, sobre Thor y Odín y esos. Pues el mito en sí trata de explicarnos cómo fue el origen de las cosas, cómo se crearon esos dioses, cómo se creó el mundo, cómo se creó el universo, cómo fue que se crearon los animales, cómo fue que salió la fauna. Y en sí, en pequeños tramos, en pequeños cuentos, nos explican bien cómo son. ¿Puede pasar a las características para explicarlo bien? Ahí, las características de un mito. Pues el mito es un texto narrativo que nos explica sobre la existencia del ser humano o cómo fue su creación. Existen muchos tipos de mitos. Algunos son los antropológicos, los teogónicos, los existenciales, los fundacionales, los etiológicos. El mito tiene una característica muy particular, que es que siempre tiene una contraparte. Si un mito habla sobre la vida, existe uno que habla sobre la muerte. Si uno habla sobre los dioses, pues hablan sobre los demonios o los hombres. Puede salir de la diapositiva, por favor, compañera. No, si puede salir de la diapositiva y volver a la plataforma para explicarles bien cómo son los tipos de mitos. En donde dice motivación, hay un PDF que dice diagramas sobre los mitos más comunes. Bueno, chicos, como ustedes pueden ver ahí, existen en total 7 mitos, que son, ¿puede agrandar un poquito? El primero de ellos es el mito cosmogónico o cosmogónico, que nos habla sobre el origen del universo, sobre cómo fue que se creó el universo, si fue a través de una explosión o si fueron creados por algunos dioses. Están los teogónicos, que nos hablan de cómo fueron que se crearon esos dioses, si ya existían cuando se creó el universo o si ya estaban. Están los antropogónicos, que hablan sobre cómo se crearon los humanos, cómo los dioses crearon a los humanos y cómo habitamos en la tierra. Los etiológicos hablan sobre el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Los mitos morales nos hablan sobre la existencia del bien y del mal, sobre qué acciones hacemos que están bien y en sí cómo nos desenvolvemos en ellas. Los fundacionales pues hablan sobre la creación de las diferentes ciudades que hay en el mundo. Como ustedes han escuchado, en Grecia existe una ciudad llamada Atenas, que es basada en la diosa Atenea de la mitología griega. Y los escatológicos tratan sobre el futuro, sobre los eventos que van a suceder, y que en su mayoría hablan sobre el fin del mundo. Listo. Tiene una característica. Si se llega a acabar, queda grabada esta partecita y lo unimos junto con la parte del cierre. Si un mito habla sobre la vida, existe uno que habla sobre la Natalia, creo que tienes apagado el micrófono, ya estás comentándonos porque está apagado el micrófono.
Ay, sí, discúlpame, qué pena. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Tristancho. Les voy a comentar un poquito acerca de lo que es la leyenda. No sé si ustedes recuerdan, pero la leyenda tiene mucha similitud con lo que es el cuento y con lo que es el mito. La única diferencia es que en la leyenda se cuentan narraciones que tienen que ver con la vida real, son hechos reales, son hechos fabulosos que ocurren en alguna situación o en alguna parte del mundo. Las características principales pues, de la leyenda son que son narraciones con mucha imaginación, son cuentos basados en la realidad, eh, principalmente son relatos que se usan para ser leídos, para atraer al lector. Em, en la leyenda se usan personajes comunes y corrientes, expresa algunas creencias y lo relaciona con misterios que ocurren y esto exagera lo que ocurre a través de la imaginación. La principal leyenda, no sé si ustedes la han escuchado, si alguno me puede decir si ha escuchado, que es la del Moán, si alguien me puede contar de qué se trata. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con la leyenda. Después ya finalizamos con una actividad que es la del Padlet, la creación del proyecto. Entonces, continuamos y vamos con la leyenda. Angélica, ¿puedes repetir cuál es la contraseña para ingresar? Es English Class con E mayúscula. Ah, bueno, pero usted... Creo que la puse en el chat. Espera, le voy a dar en el chat acá. Una pregunta, ¿cómo puedo ir y editarla? Si te dejará editar en el más, en el... Espera, voy a poder compartir acá. Si les aparece esta opción de más para crear, aquí ya veo unos. Sí, aquí ya alguien escribió. Cuando le dan en el más, la sección más, ustedes pueden poner el tema, que es el título que ustedes vayan a poner. Ah, pero no estoy compartiendo. ¿Qué se escribió? Yo escribí leyenda. ¿Tú escribiste leyenda? Listo. Y acá lo puedes empezar a redactar, escribir algo sobre esa leyenda. Entonces, una leyenda corta. Y le damos la opción al final de publicar y les debe aparecer allí en el muro. Vamos a intentar. ¿Más? Ah, ya no. Había.
¿Ves? Un pedito. Mm, mm. Isabelita Tovar, ¿pudiste ingresar con E mayúscula English Class? Sí, señora, ya puede ingresar. Bueno. Técnica. Pues coma.
gigante. Terminé. Ese soy yo. De Juan Fernando. Terminé. Muchas gracias, Juan Fernando. Sí. Pero si quieres, hablas, le dices a alguno y que cuál es la serenata o... Vamos a esperar, yo considero unos minuticos más y vamos a mirar el trabajo del proyecto de sus compañeros. Este es de Isabelita Tovar, ¿sí? De las princesas guerreras.
Sí, señora, ese es mi cuento. Gracias, Isabelita. Muy lindo tu cuento. Laura Isabela está terminando el cuento.